Para 1870, no nos percatamos de que iban a ser una marca con más de 100 años de historia. Claro está que Mitsubishi es un nombre que ha estado presente en la mente de muchos automovilistas y entusiastas del motor, hablando porque mínimo conoces el Mitsubishi Lancer Evolution, uno de sus coches más emblemáticos. Y es que Mitsubishi, más que una marca, tiene una gran trayectoria en el mundo automovilístico que es realmente importante y emblemática. Es por eso que te has preguntado quién fue el coche que rivalizó y le ganó al Mitsubishi Lancer Evolution. ¿Por qué Mitsubishi se retiró de las competiciones WRC? ¿Por qué dejó de participar en los rallyes? Si detrás de eso tuvo una gran racha de victoria. ¿Por qué dejó de fabricar autos deportivos? Esta es la historia de cómo una marca construyó un imperio para dominar las carreras de rally y los autos deportivos, y luego dejó todo para hacer simples coches. El día que Mitsubishi perdió su linaje. Es importante que te hable un poco de la historia de Mitsubishi, y es que Mitsubishi es una de las marcas de mayor reconocimiento en Japón. Fue fundada en 1870 por Yataro Iwasaki, curiosamente hijo de una familia samurái. Al principio, Mitsubishi no se dedicaba a fabricar coches, sino que se dedicaba al transporte marítimo. Al principio, la compañía se llamaba Mitsubishi Goshi, hasta 1914 que finalmente se registró el nombre de Mitsubishi junto al logo, el cual consta de 3 rombos y a día de hoy es casi que imposible que no conozcas. Representa 3 diamantes, por lo tanto tiene relación tanto con la simbología como con su nombre. No solo eso, sino que Mitsubishi también cuenta con otras diversas compañías dedicadas a la energía nuclear. Curiosamente, a la banca, Mitsubishi Electric, que fabrican componentes electrónicos y ordenadores, Nikon, la famosa y prestigiosa marca de fotografía, y otros grupos que forman parte de Mitsubishi como tal. Por lo general le prestan muchísima atención a su imagen de marca y muchas de ellas trabajan para distintas administraciones. El primer vehículo de la empresa, 2 años después de que iniciaron las operaciones, a como conocemos Mitsubishi como hoy, nació el Mitsubishi Modelo A, un coche enteramente pensado solamente para transportar pasajeros. Después, en 1962, nacieron los modelos 360 Pickup, 360 Van y el Colt 600. Y finalmente empiezan a salir coches que obtienen títulos en Grand Prix y en distintas competiciones. Ahí es cuando Mitsubishi empieza a coger un poco de fuerza. Para 1980 ya habían vendido casi 1 millón de vehículos. Y entre toda esta historia, entra el Mitsubishi Lancer Evolution, un auténtico matagigantes y un coche de lo más purista que ha cautivado generación tras generación. Y el primer problema viene cuando empiezas a contar y no sabes si hablar de su pasado en competición o de su vida comercial. Y como te dije antes, es casi imposible que no conozcas la historia de este emblemático coche. Un coche que poco a poco enamoró al mundo y a todo aficionado de las 4 ruedas, naciendo en 1973, un coche que ha estado en producción hasta día de hoy. Este coche nació exclusivamente para el mercado japonés y contaba con una potencia de hasta 250 caballos de fuerza. La saga Evolution le hizo un gran peso a la marca. Solamente el coche se hizo famoso y lo colocó donde no se había movido a día de hoy. Es por eso que la versión de Lancer marcó una historia en los deportivos japoneses, pero como tal había más competencia, y aquí es donde entra el Subaru WRX, el coche que posiblemente casi enterró al famoso Evo. Y no solamente el Subaru, sino que habían más coches, pero el Subaru fue una de sus principales competencias directas. Y esta es de esas preguntas que quitan el sueño. ¿Qué coche era mejor de estos dos? Y hablando objetivamente y técnicamente, el Subaru gana por medio segundo. Si ponemos ambos coches a competir en una pista, según datos históricos reales, el Subaru gana por medio segundo en absolutamente todas las pruebas. Y es que estos modelos triunfaban en distintos rallies y las versiones de calle se vendían muy bien y tuvieron una lucha que duró varias generaciones. Una rivalidad que ya es eterna entre dos coches míticos que se han convertido en 2 leyendas de la historia de la automoción. Como tal, el Subaru Impreza WRX sí tenía ciertas desventajas, pero la realidad es que atropelló a la firma de Mitsubishi. Tanto el Mitsubishi Lancer Evo como el Subaru Impreza WRX fueron lanzados en 1992 y como el Subaru se vendió en Estados Unidos, Mitsubishi tuvo que dar un paso a vender el Lancer Evo fuera de sus fronteras japonesas. En la actualidad la rivalidad sigue viva y sin duda algunas ambos son unas gran berlinas deportivas.
Hablemos de Mitsubishi Ralliart. Ralliart es una división de Mitsubishi que fue fundada en 1984 precisamente para participar en el Campeonato Mundial de Rally, estos desde 1982 hasta el 2006. Mitsubishi ideó carros innovadores, preparaban vehículos para carreras de rally y a su vez para participar en el campeonato mundial del mismo, teniendo su sede principal en Japón. Sin embargo, tenía otras sedes en distintos países. Consiguió su primera victoria en 1988 con el modelo Galant BR4 que alcanzaba hasta los 300 caballos de fuerza. Era novedoso para la época ya que poseía dirección de 4 ruedas. Este coche consiguió nada más y nada menos que 6 victorias en los rally para Mitsubishi. A pesar de lo que te estoy contando, esta no fue su época dorada. La época dorada de Mitsubishi en los rally fue en 1996. Logró 5 victorias y se estableció en los rallies como campeón del mundo gracias al Mitsubishi Lancer Evolution 3, ganando consecutivamente 4 títulos hasta 1999. Pero en estos 4 años, algo que marcó un hito histórico es que el Mitsubishi Lancer con el que participaba el piloto Tommy Mäkinen se encontraba en una clara desventaja frente a los vehículos que estaban participando en ese entonces en la competencia, que era el Subaru y el Ford. No obstante, logró alcanzar la victoria gracias a una nueva caja de cambios secuenciales y un sistema moderno de tracción total. En total, Mitsubishi alcanzó 7 victorias para ese entonces. La retirada. Finalmente, en el 2006, Mitsubishi se retiró de las competiciones de rallies para centrarse en las competiciones de Dakar. Dakar es una competencia similar a la de los rally, pero técnicamente es más difícil y más complicada que los rally en sí. Sin embargo, finalmente en el 2009, Mitsubishi anunció su retiro en el mundo del rally en general, debido a las crisis económicas que presentaban en ese momento. Hasta no hace poco, en el 2022, que Mitsubishi finalmente regresó con un nuevo modelo presentado, el Mitsubishi L200 Triton Rally, que debutó en un rally en Tailandia. A día de hoy sigue activa, pero muchos detalles no se conocen sobre el mundo de Mitsubishi en el rally. Y seguramente te estarás preguntando por qué Mitsubishi dejó de fabricar autos deportivos. La marca tuvo una senda que se aleja de los autos deportivos y tiene un horizonte claro, el mercado de los subs y autos eléctricos. Una decisión que nos ha dejado a los fanáticos con un vacío desde la descontinuación del Mitsubishi Lancer Evolution. Nos preguntamos, y seguramente te preguntas, ¿volverá a aparecer un coche como tal? Desde entonces no han presentado más que subs, que no son coches malos, pero ya no forman parte de los hipercarros. Lo más cercano que tenemos hoy a lo que fue el Mitsubishi Lancer es el Eclipse Cross, un intento de la marca de revivir el nombre del icónico deportivo en un sub compacto. Pero nada más. Y es que ellos sí han dado una respuesta. Dicen que hacer autos deportivos es económicamente no viable, para ellos al menos. Pero no descartamos que algún día Mitsubishi volverá a nacer como lo era antes. Y realmente es un poco lamentable que una compañía que tuvo un gran auge, que logró grandes récords en competencias automovilísticas y en la cultura de autos en general, haya tenido este bajón cuando tenía todo para poder alcanzar un linaje mayor. Supongo que las causas son indefinidas, casi que impredecibles, y es realmente difícil predecir el futuro de una compañía como tal. Pero la compañía no está muerta, y no descarto que en un futuro pueda llegar a alcanzar lo que logró en un pasado. Soy el conductor y si este video te ha gustado, nos vemos en la próxima.